Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül enfrentan un momento decisivo en su historia de amor, una audiencia de divorcio que lo cambia todo. La noticia de que Burak y Neslihan habían decidido divorciarse sacudió por completo las redes sociales y medios de espectáculos. Parecía que el fin de una de las parejas más queridas del público turco era inminente. Sin embargo, lo que ocurrió dentro del tribunal dejó a todos sin aliento. Neslihan Atagül confesó frente al juez que no está dispuesta a renunciar a Burak. Todo comenzó esa mañana nublada en Estambul. Las cámaras captaron a Burak llegando al juzgado con semblante serio, vestido con un traje gris oscuro y evitando hacer comentarios. Minutos después, Neslihan entró al edificio con una expresión decidida, pero serena. Ambos evitaron el contacto visual, lo que reforzó la idea de que el divorcio era irreversible. La audiencia comenzó con tensión. Los abogados expusieron los motivos oficiales de la separación, diferencias irreconciliables. Sin embargo, al tomar la palabra, Neslihan pidió hablar directamente con el juez. Y sus palabras sorprendieron a todos. Señor juez, sé que esta acción legal fue iniciada en un momento de confusión y dolor. Pero yo no he dejado de amar a mi esposo. Todavía creo en nosotros. Aún tengo fe en que podemos recuperar lo que tuvimos. El silencio se apoderó de la sala. Burak bajó la mirada, claramente conmovido. No dijo nada al instante, pero se pudo ver cómo cerraba los ojos por un momento, luchando con sus emociones. Las personas presentes apenas podían creer lo que estaban escuchando. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que, en los últimos meses, habían enfrentado presiones externas, proyectos laborales absorbentes y malentendidos que fueron acumulándose sin resolverse. No fue una traición, ni un escándalo. Fue distancia emocional, silencio, y falta de tiempo, comentó una amiga cercana de Neslihan. Lo que hizo aún más impactante la situación fue la reacción posterior de Burak, quien decidió hablar al salir del juzgado. Rodeado de reporteros, el actor hizo una breve declaración. No esperaba escuchar eso de Neslihan hoy. Me hizo pensar. Lo único que puedo decir es que a veces, la vida te da una segunda oportunidad, y no siempre sabes si tomarla o no en el momento. Necesito tiempo. Esa frase dejó a todos con más preguntas que respuestas. ¿Está Burak reconsiderando la decisión de separarse? ¿Podría este inesperado giro abrir la puerta a una reconciliación? Los días siguientes estuvieron cargados de rumores, especulaciones y un silencio sepulcral por parte de ambos actores. Ninguno emitió comunicados en redes sociales. Los fans, sin embargo, no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, el hashtag #BurakYNeslihan fue tendencia mundial, acompañado de mensajes de apoyo, teorías sobre una posible reconciliación y súplicas emocionales para que no se separaran. No se rindan, ustedes nos hicieron creer en el amor verdadero, escribió una fanática en Twitter. Otro usuario agregó, cuando Neslihan habló por millones de corazones que aún creen en segundas oportunidades. Pero lo más inesperado ocurrió apenas 4 días después. Una fotografía borrosa comenzó a circular en redes sociales, Burak y Neslihan, caminando juntos en un parque alejado de Estambul, vestidos de forma casual, sin seguridad ni cámaras oficiales. Las imágenes fueron tomadas por un turista que no los reconoció de inmediato, pero que luego, al ver el revuelo mediático, decidió compartirlas. La foto mostraba a Neslihan con gafas oscuras, una bufanda azul que cubría parte de su rostro, y a Burak con una gorra y sudadera oscura.
Pero lo más llamativo no era su vestimenta, sino la cercanía entre ambos. Sus manos se rozaban suavemente, como si buscaran reencontrarse en medio del caos. Esa noche, el periodista Aluk Demir, conocido por tener contactos confiables dentro del círculo íntimo de las celebridades turcas, hizo una revelación en su programa en vivo. Puedo confirmar que después de la audiencia, Burak y Neslihan tuvieron una conversación privada de más de 3 horas. Y puedo decir, según mis fuentes, que hubo lágrimas, abrazos, y una promesa de intentarlo una vez más. Esa declaración sacudió nuevamente las redes. La esperanza renació. Pero aún no había confirmación oficial por parte de los protagonistas. Hasta que, finalmente, esta mañana, Burak publicó una historia breve en su cuenta de Instagram, una imagen del mar al atardecer, con una sola frase escrita en blanco: lo más valiente es volver a empezar. Minutos más tarde, Neslihan compartió una publicación con una cita que parecía responder directamente: no tengo miedo de intentarlo de nuevo, si es contigo. Aunque ninguno mencionó nombres ni hizo declaraciones explícitas, para los seguidores fue más que suficiente. Era un lenguaje que solo ellos dos entendían, pero que toda Turquía, y gran parte del mundo, sintió como una confirmación emocional. Los comentarios no tardaron en llegar. Se están dando otra oportunidad. Ese mensaje es para Burak, no hay duda. Y gracias por no rendirse. En el programa Corazones de Estambul, una de las panelistas más reconocidas del medio, Meltem Mayan, analizó la situación con una reflexión que tocó el corazón de muchos. A veces, el amor verdadero no es el que no tiene tropiezos, sino el que encuentra el valor para reconstruirse después de la tormenta. Y si Neslihan fue capaz de hablar con tanta honestidad en el tribunal, y Burak está dispuesto a escuchar, entonces estamos ante una historia que aún no ha llegado a su final. La audiencia para ratificar o cancelar el proceso de divorcio fue programada para dentro de 2 semanas. Los abogados de ambas partes han solicitado tiempo para conversar con sus representados y llegar a una decisión definitiva. Mientras tanto, el silencio de los actores ha sido interpretado como una señal positiva. Están hablando, están negociando, están evaluando. Lejos del bullicio mediático, Burak y Neslihan parecen estar redescubriéndose desde un lugar más íntimo y sincero. Y aunque el futuro aún es incierto, lo que es seguro es que el amor entre ellos no se ha extinguido del todo. En palabras de uno de los fanáticos más activos del canal: puede que la historia no sea perfecta, pero es real. Y a veces, eso es lo único que importa. Seguiremos atentos a cada señal, cada palabra, cada imagen. Porque esta historia aún no ha terminado. ¿Y ustedes, creen que Burak y Neslihan merecen una segunda oportunidad? Cuéntenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que aún está por escribirse.